Revelado, el increíble tiempo de supervivencia de los dinosaurios tras el impacto del asteroide. Andrés se encontraba en el ático, rodeado de cajas llenas de polvo y recuerdos. El mapa amarillento que sostenía entre sus manos lo llamaba como un canto de sirena. Aquel instante estaba marcado por el eco de la historia familiar y la carga de unas expectativas que lo aplastaban. La finca donde había crecido representaba la tradición, pero el mapa prometía un futuro, uno que se sentía como un viaje hacia lo desconocido y lo apasionante, el mundo de los dinosaurios. Sin embargo, la pregunta latía en su mente, ¿realmente merecía seguir ese camino? El calor del pueblo lo envolvía, y cada mirada con la que se cruzaba se sentía como un juicio. Eres el buen hijo, Andrés, le repetían sus padres, y eso pesaba como una losa sobre su pecho. La tierra de la finca necesitaba su cuidado, y la presión de no defraudar a su familia lo hacía dudar de su propio deseo de ser paleontólogo. El dilema se convertía en un torrente de emociones, pasión por una ciencia que lo fascinaba vs la lealtad a sus raíces. A medida que compartía su descubrimiento con el pequeño grupo universitario, la incomprensión de sus colegas se manifestaba con murmullos y risas ahogadas. ¿Un campesino que entiende de dinosaurios?, pensaban. La burla y el escepticismo le atravesaban el corazón como cuchillos. ¿Podía realmente demostrar que el legado de su abuelo valía algo? Su abuelo, con su risa contagiosa y su amor por las rocas antiguas, había sido un pionero en su búsqueda de conocimiento. Andrés cerró los ojos por un momento, intentando evocar la esencia de aquel hombre que había hecho grandes hallazgos en la penumbra de su granja, un verdadero dinosaurio entre hombres. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, en medio de un seminario, un colega celoso robó parte de su trabajo y se la presentó como propia. La traición lo dejó tambaleándose. Su mente se aceleraba, su respiración se volvió irregular. ¿Qué debía hacer? Callar y dejar que lo aplastaran, o luchar y reivindicar su nombre, con el riesgo de perder lo que había construido con tanto esfuerzo. La voz de su abuela resonaba en su mente. No dudes de ti mismo, Andrés. La tierra te ha dado mucho. Pero ese mensaje, lejos de aliviarlo, era un recordatorio del peso del legado que cargaba. Con cada paso que daba hacia el podio, la incertidumbre se anidaba en su pecho, latente y aguda. ¿Sería suficiente su esfuerzo? ¿Podría realmente transformar la percepción de sus colegas? Aquel día, su vida se dividía en dos caminos, el de la conformidad y el del heroísmo académico. En medio del tumulto de su mente, vislumbró su futuro y el de su abuelo, y surgió una chispa de determinación en su interior. Pero el momento de la verdad estaba por llegar, y la sala se llenó de murmullos mientras su colega intentaba desestabilizarlo de nuevo, un nuevo ataque que lo dejaría al borde del abismo. La mirada de la audiencia se centró en él, y el aire se volvió denso, todo estaba en juego. Andrés se encontraba frente a su audiencia, absorbiendo la intensidad de las miradas que lo escrutaban. Cada par de ojos se convertía en un peso, una presión silenciosa que amenazaba con aplastarlo. Su colega, con un discurso brillante pero plagado de engaños, había vendido la idea de que el verdadero conocimiento residía únicamente en una élite académica, ajena a la humildad de la tierra. La determinación florecía en su interior, alimentada por la memoria de su abuelo. Era una llama tenue aún, pero suficiente para encender su espíritu combativo. Decidió que no podría permitir que esa traición quedara impune. No solo se trataba de su trabajo, era un eco de la historia de esfuerzo y sacrificio que su familia había llevado durante generaciones.
Con cada paso que daba hacia el podio, reafirmaba su propósito. Andrés respiró profundo y comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, adquirió firmeza. Explicó su investigación con una claridad que sorprendió a la audiencia. No solo desglosó su trabajo, lo hizo personal. Habló de los días pasados en el campo, de las piedras que había recolectado, de su abuelo enseñándole sobre capas de tierra y los secretos del tiempo. Cada palabra era una construcción que desafiaba la burla y la incredulidad. Mientras avanzaba en su presentación, notó el cambio en la expresión de sus colegas. Las sonrisas burlonas se desvanecieron y las cejas comenzaron a levantarse en sorpresa y, quizás, en respeto. La conexión entre el académico y el ser humano se hacía más evidente en cada frase. El mapa que había encontrado en el ático no solo representaba un legado, era un símbolo de lucha, de conexión y de pasión. Sin embargo, a medida que se acercaba al final de su disertación, la sombra de la confrontación con su colega se cernía sobre él. Sabía que lo que había presentado era suficiente para demostrar su valía, pero también comprendía que el verdadero desafío aún estaba por venir. La presión de la sala se sentía como un volcán que podía erupcionar en cualquier momento. Al concluir su exposición, Andrés añadió una pregunta provocadora a la audiencia: ¿es el conocimiento solo privilegio de unos pocos o es la suma de las experiencias de todos? Esa pregunta resonó en el aire, arrojando un guante que desafiaba el precepto aristocrático de la academia. Sentía que solo había comenzado una batalla más profunda, no solo la suya, sino de aquellos que luchan por ser escuchados. Mientras el murmullo de la audiencia se hacía eco, él sintió una oleada de alivio pero también una inquietante tensión. Aunque había logrado capturar la atención, ahora debía esperar la respuesta de la comunidad académica que antes lo había menospreciado. Vieron en él un campesino, pero él se sentía más cerca de un explorador, un héroe en su propia historia. Pero justo cuando la sala se llenó de aplausos, su colega más envidioso se levantó. La ira y la desconfianza marcaron su rostro mientras decidió contrarrestar su discurso. La batuta de la lucha por su nombre estaba lejos de ser colocada. Andrés sintió que, aunque había dado un gran paso hacia adelante, el verdadero desafío apenas comenzaba. Fue en ese instante que comprendió que, para ganar no solo debía demostrar su valía, sino también enfrentar el odio oculto que se presentaba como sabiduría. La siguiente semana, algo iba a cambiar en su vida, un enfrentamiento que no solo definiría su carrera académica, sino también su carácter y determinación como individuo. Estaba preparado para lo que vendría, porque la verdadera transformación personal estaba en juego. La semana siguiente, Andrés se despertó con un sentido de urgencia que le retumbaba en el pecho. La controversia que había generado su presentación aún resonaba en su mente, pero no era solo la opinión de su colega la que pesaba sobre él. Era la promesa de una respuesta, de un juicio que resistía la lucha individual que había comenzado. Había decidido que no se trataría solo de demostrar su valía académica, esta era una oportunidad para reafirmar su voz en un espacio que había sido tradicionalmente hostil. Consciente de que su próxima aparición sería crucial, necesitaba preparación. No podía permitir que la enemistad de su colega empañara el camino que había comenzado a trazar. Se sumergió en un profundo análisis de su trabajo, revisando cada detalle como si fuera el último ladrillo de un puente que conectaría su pasado con su futuro. El conocimiento se convirtió en su salvaguarda, y cada dato, cada hallazgo se transformaba en una herramienta. El mapa heredado de su abuelo evocaba no solo recuerdos, sino también la enseñanza de que las raíces son tan importantes como las hojas que crecen hacia el sol. Mientras pasaba horas en la biblioteca, una emoción desconocida le hizo reflexionar sobre su verdadero propósito. No solo se trataba de ganar el respeto de sus colegas, era un desafío personal más grande que él mismo. Su familia. Su historia. Aquellos que habían luchado contra las corrientes de una sociedad que prefería la élite a la autenticidad del conocimiento empírico. Se dio cuenta de que el verdadero poder de su presentación no residía únicamente en los datos, sino en la conexión humana detrás de ellos.
En su mente, visualizaba la confrontación inminente. Su colega, ardiente por desmantelar sus argumentos, no solo era un rival intelectual, sino un símbolo del sistema que tanto había criticado. La idea de enfrentarlo no le resultaba aterradora, al contrario, despertaba en él una energía renovada. Las historias de su abuelo emergían en su memoria, miradas de orgullo mezcladas con lecciones sobre cómo no rendirse ante la adversidad. Eso era lo que realmente quería demostrar, que su perspectiva era legítima y que el conocimiento puede y debe ser más inclusivo. Andrés comenzó a ensayar lo que llamaría su defensa. Enfrentaría a su colega con argumentos bien fundados, pero también tocaría las fibras de la experiencia humana que respaldaba su investigación. Cada frase se convertía en un arma con la que desmantelaría la noción de elitismo académico. Elaboró un discurso que no solo apelaba a la razón, sino también a la emoción, una mezcla explosiva que esperaba llevaría a la audiencia a reflexionar sobre la real esencia del conocimiento. Al llegar el día de la confrontación, el ambiente en la sala era ligeramente diferente. La expectación era palpable, casi vibrante. Andrés caminó hacia el podio con la mente llena de determinación. Las miradas que antes lo juzgaban con escepticismo ahora llevaban un curioso destello de interés. Sabía que había una oportunidad y estaba decidido a aprovecharla. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de empezar su discurso, una pitada inconfundible resonó en la sala. Era su colega, quien había llegado armado con una contranarrativa que prometía dificultar aún más la batalla. Andrés sintió la presión aumentar dentro de él. Comprendía que la lucha iba más allá de lo académico, era una confrontación personal con sus propias inseguridades. En su interior, una pregunta resonaba poderosamente: ¿qué estaba dispuesto a arriesgar para hacerse escuchar de una vez por todas? Entonces, con la mirada fija en la audiencia y el corazón latiendo con fuerza, se dispuso a enfrentar el reto, sabiendo que el verdadero cambio personal estaba a punto de manifestarse. El momento de la verdad había llegado, y en su mente no había vuelta atrás. La lucha por su voz comenzaba ahora, pero el desenlace permanecería marcado por el incógnito de las decisiones que estaba a punto de tomar. Andrés respiró hondo, sintiendo como el aire cargado de tensión se convertía en una mezcla de determinación y ansiedad. Los murmullos de la sala se apagaron, y cuando dirigió la vista hacia su colega, notó la mirada desafiante que emanaba una confianza fundamentada en años de privilegio académico. Esa percepción encapsuló lo que Andrés había estado tratando de combatir, una atmósfera donde el estatus definía el valor del conocimiento, y donde su voz, a menudo rebosante de verdades, se había visto aminorada. Sin embargo, no estaba dispuesto a permitir que esos sentimientos de inseguridad volviesen a dominarlo. Mientras miraba a la audiencia expectante y a su colega retador, recordó el propósito que había alimentado su exigente preparación. No se trataba solo de compartir un análisis sobre la supervivencia de los dinosaurios tras el impacto del asteroide. Era un acto de resistencia contra un sistema que se había mostrado hostil, una aspiración más grande, un grito que reclamaba el espacio de las voces menos privilegiadas. Comenzó su discurso con datos contundentes, datos que reflejaban no solo el contenido académico sino la esencia de una narrativa más inclusiva. Con cada cifra, cada hecho, él tejía una historia que conectaba la ciencia con la historia familiar. Este trabajo, inició, no trata solamente sobre hechos y teorías, sino sobre un legado. Un legado que narra cómo la vida persiste, incluso en las condiciones más adversas, y cómo el conocimiento, cuando se comparte, se convierte en una herramienta para la sobrevivencia. Mientras hablaba, notó que la inquietud en la sala se transformaba en una atención genuina. Avanzaba con confianza en sus argumentos, desmantelando cada refutación que su colega intentaba sostener. La estructura de su discurso estaba diseñada para desenmascarar la rigidez del elitismo académico. Sabía que no solo debía ser un intelectual, sino también un narrador, un humano que contaba una historia en la que el conocimiento servía para unir en vez de dividir. Entonces, su colega interrumpió, lanzando una cantidad de cuestionamientos que buscaban desestabilizar la narrativa que Andrés había comenzado a forjar.
Andrés sintió el calor del ataque, esa presión sobre sus hombros que podía ser aplastante. Sin embargo, en lugar de permitir que el miedo lo detuviese, se sintió más fuerte. La voz de su abuelo resonaba en su interior, la verdad siempre encuentra su camino. Así que, en lugar de tomar la defensiva, trató de convertir la confrontación en un diálogo. Si lo que propongo no tiene un valor empírico, entonces, ¿por qué el estudio de nuestra historia sigue siendo relevante?, retó. Las palabras fluyeron, imbuidas de una pasión que había estado cultivando desde hace años. Esa confrontación no tenía que ser una catástrofe. Podía ser un camino hacia la verdad compartida, un intercambio que podría beneficiar a todos, incluso a su adversario. El diálogo se intensificó mientras su colega cuestionaba cada aspecto de su análisis, pero Andrés se mantenía firme, alejado de la tentación de rendirse. En ese momento, se sintió más allá de un simple académico, se vio como un representante de aquellos cuyos conocimientos y experiencias habían sido sistemáticamente excluidos. A medida que la batalla verbal continuaba, Andrés vislumbró algo profundo en él mismo, un reconocimiento genuino de su capacidad. A cada paso, navegaba entre sus inseguridades y su creciente valentía. La voz que había sentido tan distante empezaba a resonar con claridad. Había aceptado, finalmente, que su historia merecía ser contada. Pero cuando parecía que Andrés iba adquiriendo una ventaja, un comentario mordaz de su colega suscitó un murmullo entre el público. Fue un golpe bajo que lo sorprendió, cuestionando la validez de su experiencia personal. Esa afirmación despertó un nudo de frustración en su estómago. Si había un momento decisivo, ese era. A su corazón le golpeaba la verdad, arriesgar su vulnerabilidad podría ser la clave para conectar verdaderamente con su audiencia. Puedo hablar de números y hechos, pero también puedo hablar de mi experiencia. De la lucha de las voces que no se alzan porque temen no ser escuchadas, declaró, sintiendo cómo sus emociones convergían en un torrente de fuerza. La respuesta que estaba buscando se manifestaba, pero ante tal desafío, ¿sería suficiente? La intensidad de la sala crecía, y la mirada del público cambiaba nuevamente. La conexión que había buscado estaba a punto de emerger, pero su colega, no dispuesto a ceder, avanzaba con su ataque final. ¿Cuánto estaba dispuesto a ofrecer Andrés para defender su verdad? Las decisiones que lo siguiesen podrían cambiar no solo su carrera, sino también su identidad. La confrontación se dirigía hacia un clímax, y la última frase de su colega, feroz y amenazadora, estaba por lanzarse. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaba Andrés preparado para rebelarse de una vez por todas y desafiar lo que creía que podía perder? Las luces del escenario se centraron en él, y la sala contuvo la respiración en un momento de expectativa inquietante. La sala se sumió en un silencio expectante, como si el aire se hubiera vuelto denso. Andrés sintió el sudor acumulándose en su frente mientras se preparaba para la embestida de su colega. La voz de su adversario resonó, llena de desprecio. ¿Acaso crees que tu historia personal, por mucho que intentes entrelazar la conciencia, tiene validez frente a los hechos comprobados? ¿Qué te hace pensar que puedes hablar por otros cuando tu voz es la de alguien que no ha vivido esas luchas con el peso que implican? Las palabras lo golpearon como un martillo, desafiando no solo su discurso, sino también su esencia. El detonante de su inseguridad había sido activado, oscureciendo por un instante la claridad que había alcanzado. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, Andrés descubrió una determinación que no sabía que tenía. Mi experiencia es mi verdad, replicó, sintiendo una chispa de ímpetu renovado. Cada número, cada teoría que trato de presentar se nutre de las historias de quienes fueron silenciados. Quien no entiende eso, no entiende el verdadero propósito de la ciencia. Había dejado salir la voz que siempre había reprimido, una voz que se elevaba sobre las teorías y fórmulas secas. La sala comenzó a cambiar, algunos asistentes asentían con una ligera sonrisa de comprensión, mientras otros se mostraban intrigados. Su colega lo miraba con una mezcla de indignación y sorpresa, como si no pudiera comprender cómo Andrés, al asumir su vulnerabilidad,
había comenzado a reconstruirse en una fortaleza de autenticidad. Mientras avanzaba en su discurso, Andrés sintió que cada palabra que pronunciaba caía como de cielos en el fondo de su ser, y la tensión que lo había abrumado empezaba a disiparse. Había un nuevo sentido de claridad, su historia podía ser su instrumento, su arma. Se había convencido a sí mismo de que la inclusión del relato personal no era una debilidad, sino una fortaleza. La vulnerabilidad había despertado algo poderoso en él, un sentido renovado de identidad que lo ligaba a su legado familiar. Los dinosaurios no solo sobrevivieron a un cataclismo, sus descendientes evolucionaron. En ese sentido, nosotros también somos herederos de la resistencia. Mi historia no busca ser un refugio, sino un puente. La ciencia es una narrativa que requiere de la humanidad para tener significado. La defensa de su verdad resonó en el eco de sus propias vivencias, entrelazando su pasión con la lógica de su investigación. Pero mientras su discurso brillaba con claridad, la incertidumbre seguía a sus espaldas. ¿Sería suficiente para desmantelar el privilegio intelectual de su colega? ¿Lograría conectar con aquellos que se habían mantenido al margen de su historia, y que ahora se asomaban a una revelación tan esperada y necesaria? La sala se estremeció ante la carga emocional de sus palabras, una tensión palpable llenó el aire mientras un murmuro recorría al público, indicando que había una chispa de cambio. Sin embargo, el desafío de su colega todavía pendía en el aire, un monolito inquebrantable de autoridad académica que amenazaba su progresiva victoria. Andrés, cortó nuevamente su colega, tus emociones no validan tus afirmaciones. ¿Qué harías si te dijera que muchas voces no son más que ecos de sentimientos mal fundamentados? La respuesta lo golpeó, directamente en el corazón. La relación que había comenzado a establecer con la sala podía desvanecerse con esa última embestida. Estaba listo para una revelación aún más profunda, una que no solo defendería su postura, sino que también desataría su transformación profesional y personal. La pregunta se adhirió a su mente con un peso que amenazaba su confianza. Sin embargo, en lugar de titubear, Andrés sintió como la fuerza de su experiencia vital comenzaba a desbordar sus límites. En ese instante decisivo, supo que su vulnerabilidad era un poder mucho más formidable que cualquier crítica. Se atrevería a despojarse de cada pieza de armadura que había llevado durante años para mostrar su verdadero yo, desmantelando así las jerarquías que había intentado desafiar. Con esa pregunta ardiendo en su interior, puso un pie adelante, decidido a desvelar finalmente lo que su corazón había guardado celosamente. El momento del cambio estaba cerca, y la sala contenía la respiración en anticipación. ¿Qué mensaje oculto revelaría esta nueva faceta de Andrés? La verdad era inminente, pero una tormenta de incertidumbres aún se cernía sobre él. Andrés se encontró en un mar de incertidumbres mientras un silencio inquietante dominaba la sala. Cada mirada se centraba en él, y en ese momento crucial, supo que su próxima afirmación podría definir no solo su carrera, sino también su propia esencia. Consciente de que todo lo que había vivido, toda la resistencia acumulada a lo largo de los años, podía convertirse en su mayor fortaleza si elegía ser valiente. Mi voz, comenzó, tomando aire profundo, no es solo una anécdota personal. Es un compendio de esperanzas, fracasos y resiliencia que se entrelaza con la historia misma de la ciencia. La vida de cada uno de estos seres que una vez dominaron la Tierra no está alejada de nuestros desafíos actuales. Ellos también lucharon por sobrevivir en un mundo que parecía volverse en su contra. Mientras pronunciaba sus palabras, una oleada de confianza comenzó a inundarlo. La historia de los dinosaurios, su increíble capacidad de adaptación, se tornó en una metáfora para su camino profesional. Con cada frase que salía de su boca, la presión que había sentido se transformaba en una energía palpable, como si sus experiencias conectaran de manera evidente con sus argumentos. Era evidente que su vulnerabilidad había encontrado su camino como su mejor aliado. Sería fácil descartar los sentimientos de quienes han padecido injusticias, pero no olvidemos que esos sentimientos son los que nos han llevado a cuestionar la realidad.
Como los dinosaurios, estamos en constante evolución y mi misión es recordar sus historias para que no sean enterradas bajo el peso de las evidencias científicas. A cada instante, Andrés se sintió más fortalecido, y la conexión con la audiencia se hacía cada vez más sólida. Los rostros que antes mostraban escepticismo ahora expresaban interés genuino, incluso empatía. Había un cambio palpable en el aire, como si lo que una vez fue un diálogo de resistencia se había convertido en un canto de unión. Su colega, impotente ante la sinceridad de Andrés, trataba de mantener el discurso de autoridad, pero parecía cada vez más aislado. No estoy aquí para invalidar los hechos científicos, sino para recordarle a este espacio que la ciencia necesita un corazón, necesita humanidad. Y esas voces, por más débiles que puedan sonar, merecen ser escuchadas. Con cada palabra, Andrés comenzaba a dibujar no solo su posición en el debate científico, sino también su identidad en el mundo académico. La autoconfianza que había comenzado a brotar en medio de la vulnerabilidad se transformaba en un impulso que le permitía construir otra narrativa, la suya. En un acto de genuina autorreflexión, sabía que sus años de lucha y sacrificio lo habían preparado para este momento. Pero incluso mientras luchaba con su adversario, una pregunta inquietante surgía en su mente: ¿cuánto de su pasado aún le quedaba por explorar y confrontar? La comparación con aquellos que habían caminado antes que él lo llenaba de dudas, pero también de una curiosidad intensa, si había un legado que debía continuar. Finalmente, Andrés se dio cuenta de que su transformación personal no solo impactaría su vida profesional, sino también a las generaciones futuras que buscarían su voz en el laberinto de la ciencia. Mientras una ovación comenzaba a resonar en la sala, su mente viajaba a las infinitas posibilidades que se abrían ante él. Sintió que por fin estaba en el camino del descubrimiento propio, pero también vislumbró peligros potenciales, inclinaciones hacia la complacencia y el conformismo que podía enfrentar tras este cambio intenso. Andrés miró a su colega, quien se mantenía a la defensiva, y sintió que la batalla no había terminado. Había una revelación aún más profunda esperándolo. La lucha por su voz en la ciencia era solo un episodio en un viaje más amplio. ¿Sería capaz de sostener su nuevo enfoque y no perderse en las complejidades de un sistema que, aunque desafiante, podía también abrazar la humanidad? La respuesta a esa pregunta se acercaba rápido, y con ella, el verdadero reto que definiría su futuro. La ovación fue un eco distante para Andrés mientras su mente meneaba su propia realidad. La euforia en la sala le duró un suspiro, antes de que el peso de lo que había dicho comenzara a asentarse en su conciencia. Su voz, una vez atrapada en el silencio, ahora resonaba en su interior como un mantra, recordándole que su verdad era, en efecto, digna de ser escuchada. Sin embargo, una inquietante sensación de soledad lo acompañaba. Había dado un paso al frente, pero ahora debía analizar las implicaciones de su elección. Ya no era solo una cuestión de academia, había destapado un debate sobre moralidad y ética en la ciencia. De repente, la sala, antes provocativa y competitiva, se tornó en un escenario de reflexión personal. Cada par de ojos ahora contemplaban a Andrés no como un rival, sino como un faro al que muchos podrían seguir, o tal vez rechazar. Esa responsabilidad lo llenaba de entusiasmo y del mismo miedo que había sentenciado su vida hasta ahora. Con cada día que pasaba, la voz que había reclamado para sí ahora exigía algo más: profundizar en la conexión con su legado personal, explorar nuevas avenidas de conocimiento que parecían al alcance pero a la vez inalcanzables. Era una invitación a revisar su historiografía personal, a confrontar los miedos que había evocado durante años. Comenzó a cuestionarse: ¿había hecho bien en arrojar luz sobre sombras que nunca había osado explorar? Más tarde esa misma noche, mientras la soledad se arrastraba a su alrededor, Andrés se vio incapaz de dejar de pensar en las conversaciones que tuvieron lugar en su mente. Era el momento de confrontar aquella parte olvidada de su vida, el rechazo de sus propios miedos y la negación de sus aspiraciones más profundas. Observó su reflejo en el cristal de la ventana, ansioso por ver al hombre que había emergido de la confrontación.
En una escena que parecía sacada de su propio infierno personal, se vio víctima de un despliegue interno de dudas y logros. ¿Quién era realmente? Las historias que había compartido eran suyas o más bien las de todos aquellos que estaban atrás, empujando para ser escuchados, pero invisibles para él. Con determinación renovada, se levantó y se dedicó a organizar una recopilación de sus pensamientos, escritos y hallazgos. No podía detenerse. Al recopilar cada anécdota, se fue dando cuenta de que no solo estaba documentando su viaje, sino que estaba tejiendo un puente hacia un futuro que incluía a todos los que lucharon. Su voz sería una antorcha que iluminara caminos oscuros. Un nuevo propósito lo embargó. Organizó una serie de encuentros para compartir su historia y fomentar el intercambio de ideas, donde cada participante, estudiantes, académicos, incluso personas alejadas de la ciencia, pudieran aportar su propia voz. Sin embargo, cada interacción provocaba un pequeño caos en su interior. ¿Era posible que el camino del liderazgo lo llevara a un lugar de mayor vulnerabilidad? Mientras se sumía en la planificación, una inquietante realidad se instaló en su corazón. Había comenzado a construir su propio legado, sí, pero en el proceso, también había despertado adversarios. Con cada paso que daba hacia la comunidad científica, había aquellos que no solo se oponían a sus ideas, sino que veían su voz como una amenaza que debía ser silenciada. La angustia comenzó a asomarse, formando un nudo en su estómago. La fe en su misión chocaba contra la desconfianza que se gestaba entre sus colegas. Un mensaje anónimo deslizado bajo su puerta lo sacudió de su resignación. Decía, ¿de verdad piensas que esto te llevará a un futuro iluminado? Hay quienes se benefician del silencio. Andrés sintió que cada letra reseguía el trayecto de sus miedos y realidades ocultas. Había cruzado un umbral y no había regreso. En el horizonte, el eco de sus decisiones futuras se tornaba más audaz, pero latente también estaba la sombra de un conflicto inminente que podría definir su entorno. Lo único claro era que la lucha por su voz en la ciencia apenas comenzaba, y el verdadero desafío se ocultaba entre sus propias decisiones y los oscuros caminos que inevitablemente debía enfrentar. Mientras el peso de esa revelación se asentaba, la pregunta que ahora resonaba en su mente era: ¿sería suficientemente fuerte para enfrentar a aquellos que preferirían que su voz permaneciera ahogada en el ruido del conformismo? La mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol atravesaban las ventanas de su estudio, Andrés se sentó en su escritorio, rodeado de apuntes desordenados y libros abiertos que hacían eco de su mente agitada. La tentación de ignorar el mensaje anónimo se enfrentaba a la necesidad de enfrentarlo de frente. Su propósito se había endurecido, y no podría permitir que la sombra del miedo retardara su progreso. Con firmeza, decidió que su siguiente paso sería explorar las áreas de investigación más controvertidas que había evitado hasta entonces. La premisa de su proyecto era sencilla pero audaz: demostrar que la ciencia podía y debía convalidar situaciones éticas. Una esfera que había estado cautiva entre las paredes del laboratorio, pero que él deseaba llevar más allá, hacia las masas que tanto necesitaban escucharla. Inició el día con un mapa mental sobre su nuevo enfoque. Cada conexión en su diagrama simbolizaba una idea que había sido segregada por el temor a la repercusión. Alternando entre las notas y páginas de los libros, se impulsó con una energía inesperada, casi frenética. Las palabras parecían cobrar vida, desbordando un potencial que él mismo nunca había imaginado. Era como si su conocimiento se activara de nuevo, ganando forma, proyección e identidad. No obstante, mientras su mente avanzaba, una inquietante voz interior comenzaba a surgir: ¿y si te cierran las puertas nuevamente? A medida que el eco de sus temores resonaba, reexaminó los rostros de aquellos que habían silenciado sus ideas pasadas. La presión social era implacable, y el escepticismo de sus colegas aún pesaba sobre él. Luego de varios días de intensa investigación, Andrés decidió llevar sus hallazgos a la palestra. Un video que había producido mostrando sus resultados preliminares se había vuelto viral en redes sociales. Eran sus primeras pruebas públicas ante un público más amplio y, con ello, llegó la respuesta. A los pocos días,
Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos aplaudían su valentía, otros lo atacaban con una ferocidad espeluznante. Tal vez había sido un error abrirse de esa manera, pensó, sintiendo una punzada de inseguridad en el estómago. Las miradas de desaprobación se convirtieron en etiquetas que comenzaba a cargar en su espalda. Llegados a este punto, se encontraba en un precipicio. Seguir adelante significaba consagrarse a su misión, pero también estaba expuesto a los vientos implacables de la crítica y la opresión. Su mente navegaba entre la idea de la resiliencia y la evasión, y cada respuesta negativa que le llegaba erguía dudas en su interior. Con la realidad de su situación cristalizando, decidió que necesitaba apoyo. Se puso en contacto con investigadores dispuestos a colaborar, una tarea que parecía casi insuperable. Muchos de sus colegas estaban dispuestos a discutir sus teorías, pero tímidamente resolvían mantener distancia. En ese proceso, Andrés empezó a descubrir que su propia vulnerabilidad se convertía, en sí misma, en un poder oculto. Tal vez, ser transparente sobre sus miedos era precisamente lo que necesitaba para conectar con otros. La noche llegó y, en medio del caos emocional brotando de sus pensamientos, sintió que su voz se volvía más clara. En la profunda soledad de su estudio, se sintió impulsado a escribir una carta abierta. Sabía que se expondría aún más, pero se obsesionó con la idea de ser verdaderamente conocido por lo que era. Ese acto simbólico podría permitirle desarrollar conexiones más auténticas independientemente de las adversidades. Justo cuando comenzó a formular palabras en su mente, el sonido del timbre lo sacó de su ensimismamiento. Con el corazón en la garganta, se acercó a la puerta. La incertidumbre lo invadía. ¿Quién podría estar ahí? ¿Sería un aliado o un opositor? Con una mezcla de esperanza y desconfianza, Andrés abrió la puerta, y lo que encontró en el umbral cambiaría el rumbo de su lucha. Al abrir la puerta, Andrés se encontró con una figura familiar que no esperaba ver, Inés, una colega investigadora a la que no había visto desde la última conferencia. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una mezcla de preocupación y decisión. ¿Te puedo ayudar?, preguntó ella, con un tono que revelaba que sabía más de la situación de lo que mostraba. Inés había seguido, de cerca, las publicaciones de Andrés. Aunque había sido un pilar de apoyo en sus inicios, las circunstancias del actual clima académico la habían llevado a ser cautelosa. Sin embargo, su presencia ahora representaba una segunda oportunidad. He leído tu carta, tienes una gran idea. Pero quizás no estés preparado para las repercusiones que esto traerá. Necesitamos más que valentía, necesitamos una estrategia, dijo, mientras cruzaba el umbral con una sonrisa que desmentía su preocupación. Mientras dialogaban, Andrés comenzó a conectar los puntos en su mente. No se trataba solo de hacer ruido con su investigación, se trataba de forjar alianzas y crear un enfoque que pudiera resistir la crítica. La verdad de su propuesta, aunque perturbadora, estaba calcificada en su determinación. Inés continuó. Tenemos que preparar una presentación sólida. Si buscamos aliados como tú lo deseas, necesitamos algo más que datos, necesitamos emociones, historias. La gente se conecta con lo que siente, no solo con las cifras. La claridad en sus palabras hizo que Andrés se sintiera, por primera vez, menos solo en su lucha. Era un momento de revelación, no siempre podría hacerlo todo por su cuenta. En los días siguientes, trabajaron codo a codo. Sus sesiones de brainstorming, cada vez más intensas, reflejaban el esfuerzo colectivo por consolidar algo que no solo desafiara el escepticismo, sino que también evocara algo más profundo en quienes los escuchaban. A través de investigación meticulosa, identificación de testimonios humanos y una narrativa convincente, comenzaron a trabajar en la senda para presentar su proyecto a un público más amplio. Andrés se dio cuenta de que había estado atrapado en su propio mundo de ideas, cuando la verdadera fuerza siempre había residido en la colaboración. Cada pregunta que Inés planteaba lo llevaba a profundizar más en sus propias convicciones y creencias. Cada iteración y revisión de su enfoque lo transformaba de una manera que no había anticipado.
Sin embargo, no todo era color de rosa. A pesar del apoyo de Inés, las críticas seguían llegando. Los comentarios en línea se intensificaban, y comenzaron a infiltrarse en su mente como un veneno lento. Desde la incomprensión hasta ataques personales, la presión se convirtió en un eco constante. Durante una de sus sesiones de trabajo, Andrés vio el brillo en los ojos de Inés apagarse. ¿Vale la pena todo esto? ¿Estamos arriesgando nuestras carreras solo por una teoría?, preguntó, acentuando el dilema ético que ambos enfrentaban. En ese instante, un chispazo de iluminación cortó la atmósfera pesimista. Andrés se dio cuenta de que este cuestionamiento podía, de hecho, abrir la puerta a un diálogo más profundo sobre el propósito de su investigación. Tal vez sea precisamente esto lo que debemos mostrar, la lucha entre la verdad y la aceptación, expresó, mientras se lo decía a sí mismo. Sin embargo, la ansiedad no se desvaneció. Pasaron días en los que la duda se cernía como una sombra, y cada nuevo elemento de su investigación se tornaba en una trampa de estrés. Estaba claro que no podía nadar contra la corriente sin una estrategia meticulosa. Andrés sabía que cada movimiento contaba. Finalmente, una vez más en su estudio, Andrés se sentó solo al caer la noche. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Abrió su correo electrónico, esperando un mensaje de Inés sobre su próxima presentación, pero en su bandeja de entrada, encontró un correo de un antiguo rival académico que le había cerrado las puertas en el pasado. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. El asunto decía: el tiempo se agota. Queremos hablar de tus teorías. El mensaje era claro y peligroso. Lo que comenzaron como una búsqueda de validación científica podría convertirse en una batalla por su carrera. Andrés respiró hondo, sintiendo que se encontraba al borde de una nueva confrontación que podría no solo definir su futuro profesional, sino su propia percepción de sí mismo. ¿Estaría preparado para la lucha que se avecinaba? La respuesta a esta pregunta lo llevaría hacia un camino inesperado. Andrés despertó una mañana soleada, sintiendo que había llegado al clímax de su viaje. Los ecos de los días pasados resonaban en su mente, cada ataque, cada comentario desafiante, cada crítica que había enfrentado se había convertido en una fuente de determinación. Había superado el escepticismo de su colega y, a través de su colaboración con Inés, había comenzado a forjar un camino hacia la validación de su trabajo, no únicamente como académico, sino como un ser humano que cuenta historias. El correo de su rival académico todavía latía en su mente, una advertencia, un desafío. Pero esta vez, ya no sentía el mismo miedo. Andrés se había transformado de un joven inseguro, asediado por la presión de ser el buen hijo, a un profesional confiado y apasionado por su causa. La determinación de ser una voz auténtica y representativa del conocimiento comenzaba a definir la esencia de su existencia. A medida que la semana avanzaba, la presentación final se acercaba, una plataforma donde no solo expondría sus hallazgos, sino la historia de su legado, de su familia, y de todos esos que habían sido silenciados. Con Inés a su lado, culminaron días de trabajo en un discurso que no solo era un compendio de datos sobre dinosaurios, sino un testimonio de superación personal y colectiva del conocimiento. El día de la presentación, el ambiente en la sala estaba cargado de una anticipación palpable. Desde su llegada, Andrés pudo sentir cómo los murmullos se entrelazaban con una energía renovada. Al subirse al podio, la familiaridad del temor solitario había dejado paso a una confianza cimentada en el trabajo colaborativo. Con el peso del legado de su abuelo en su corazón y el apoyo incondicional de Inés, estaba listo para demostrar que su voz tenía un espacio significativo en la academia. Comenzó su exposición, compartiendo no solo sus hallazgos, sino tejiendo sus vivencias en la narrativa de su presentación. Habló de su infancia en la finca, de su abuelo, y de cómo la ciencia no era un ámbito de privilegio, sino un campo en el que todos debían tener un lugar. Cada palabra resonaba con autenticidad, cada pausa contenía un reflejo de su vulnerabilidad, y cada argumento estaba respaldado por su profunda pasión por la paleontología.
Los rostros de la audiencia, en su mayoría escépticos al principio, comenzaron a cambiar, la sorpresa y la reflexión aparecieron en sus miradas. El discurso de Andrés no se trataba solo de dinosaurios, era una declaración de principios, una defensa de la inclusión en el conocimiento. La historia que había gripado su corazón durante tanto tiempo estaba finalmente tomando vuelo. Al finalizar su presentación, la sala estalló en un aplauso ensordecedor. Un aplauso que fue más que un reconocimiento a sus hallazgos, era una validación a su viaje, una aceptación de su voz y su verdad. Había logrado conectar con aquellos que antes lo consideraban un simple campesino con sueños irrealizables. Un miembro del panel se levantó, visiblemente conmovido. Andrés, tu historia no solo enriquece tu investigación, sino que ofrece una nueva perspectiva sobre el conocimiento mismo. Has demostrado que cada voz y cada experiencia cuentan. Esa conexión es clave. El reconocimiento externo fue un bálsamo para su alma, una validación que superaba las expectativas familiares que le habían pesado durante años. En ese instante, Andrés comprendió que la lucha por su voz no solo era sobre él, sino sobre la historia de todos aquellos que siempre habían sido invisibles. Pasaron los días, y Andrés recibió correos de varios colegas que antes lo habían menospreciado, ahora interesados en colaborar y aprender de sus experiencias. Los torbellinos que una vez lo habían llevado al borde de la duda, ahora lo impulsaban hacia oportunidades que nunca había imaginado. Andrés había alcanzado no solo el respeto de la comunidad académica, sino que también había conquistado la confianza en sí mismo. La nueva investigación de la que era parte comenzaba a florecer más allá de las paredes universitarias, trayendo una nueva esperanza en su campo. Se dio cuenta de que el conocimiento genuino no reside solo en la academia, sino en la experiencia vivida, y que su historia merecía ser contada, tan digna como cualquier teoría. Finalmente, Andrés encontró la paz que había anhelado. En esos meses de lucha y valentía, su transformación había sido palpable, no había solo abrazado su legado, sino que lo había llevado a otros que luchan por ser escuchados. La carga sobre sus hombros se había convertido en un puente hacia el futuro que había deseado toda su vida. Ahora sabía que no necesitaba elegir entre sus raíces y su pasión. Ambos caminos podían coexistir, y, de hecho, lo hacían. Aquella finca que una vez consideró una carga, ahora era su base, su fortaleza, y el lugar donde todo había comenzado. Estaba decidido a construir algo más allá de sí mismo, una comunidad académica inclusiva donde cada voz tuviera un lugar. Así, el joven que alguna vez dudó de su valor se transformó en un defensor del conocimiento y la verdad. Andrés ya no era solo un paleontólogo, era un narrador de historias, un líder que había tomado el control de su propia vida y se erguía como un ejemplo de coraje y transformación. Porque al final, la vida es una búsqueda constante de conocimiento, de conexión y de autenticidad. Y Andrés, con su legado y su voz, había llegado a entender que enfrentar el miedo y abrazar la verdad es lo que realmente convierte a los sueños en realidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta emocionante conclusión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo.